Buenas tardes con todos los presentes. ¿Podrían confirmarme si se escucha bien, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Hola. Fred. Gracias por la confirmación. Buenas tardes con todos. Doctora, En buenas breve, tardes. buenas tardes, doctor Edmer. Bienvenidos. En breve ya iniciaremos. Vamos a esperar unos minutitos que se conecte el doctor Gerardo. Buenas tardes, doctor Armando, doctor Erling. Bienvenidos, doctora Esther. Buenas tardes, doctor Grimaldo. Doctor Hernán, doctor José, doctor Lucio, buenas tardes, bienvenidos. Doctor Ronald, doctora Tania Palacios, buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos nuestra clase para los que están matriculados en el curso de especialización, nuestra segunda sesión del curso de especialización en actuación policial. Para los que recién se conectan en esta sesión, el día de hoy tenemos el tema del informe policial. Ya en la clase anterior se ha dado algunos aspectos relevantes, se habló sobre las diligencias preliminares en temas de actuación policial. Y en esta sesión, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el informe policial a cargo del licenciado Gerardo, quien es especialista en estos temas, en temas de investigación criminal, en temas de actuación policial. Buenas tardes, doctor Sergio, bienvenido. El licenciado Gerardo ya está por conectarse. El día de hoy va a exponer sobre dos informes policiales puntuales, que son el informe policial solicitando la apertura de diligencias preliminares y el informe policial solicitando la intervención de las comunicaciones. Buenas tardes y bienvenidos a los doctores que recién se están conectando. Vamos a esperar unos breves minutos que el licenciado Gerardo ya pueda conectarse. Recuerden que él es especialista en esta materia. Ustedes pueden realizar sus preguntas. El licenciado Gerardo es especialista en investigación criminal, además de contar con una maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. El día de hoy vamos a hablar sobre el informe policial. La clase anterior, la sesión anterior, se dieron algunos alcances ya. En esta clase vamos a tratar también de explicar con mayor amplitud este tema. Para los que ya están matriculados en su aula virtual, tienen todo el material académico de la sesión anterior y de esta sesión también ya se subieron las diapositivas. Para los que aún desean matricularse, adquirir las diapositivas y demás material académico, pueden escribir al número que está en pantalla, 963-971-349, para poder brindarles información de la matrícula, un descuento exclusivo y también poder brindarles todo el material y el acceso a su plataforma virtual. Buenas tardes, doctor John, bienvenido. Ya en breve vamos a iniciar, estamos nada más esperando que el licenciado Gerardo pueda conectarse. No olviden que esta clase está siendo grabada, por lo que les invitamos a tener sus audios y sus cámaras en silencio y apagadas para que la clase pueda desarrollarse de una manera correcta. En caso deseen hacer alguna participación, la consignan por el chat o de repente levantan la manito para que el licenciado les pueda dar el pase a que hagan alguna pregunta o alguna acotación. Como les reitero, el licenciado Gerardo es especialista en esta materia, en investigación criminal, y el día de hoy vamos a tratar sobre el informe policial, dos informes puntuales, y la próxima sesión hablaremos de otros dos informes más que son de suma importancia para la actividad policial, como el informe de medidas limitativas de derecho y también el informe de el inicio de proceso de colaboración eficaz. Se hablará en la próxima sesión. Los que aún no están matriculados tienen opción a matricularse. Escríbanos al número que está en pantalla, 963-971-349, para poder brindarles mayores detalles, un precio exclusivo
Los que ya se encuentran matriculados en su aula virtual tienen ya el material de esta sesión, las diapositivas, pueden ir revisándolas, descargándolas, y si desean revisar nuevamente la sesión de la semana anterior, también ya está en su aula virtual. Vamos a esperar unos minutitos que el doctor se conecte para ya iniciar la sesión del día de hoy. Buenas tardes, doctora Ana Cecilia, bienvenida. En breves minutos estamos iniciando con la sesión del día de hoy. Ya está conectándose el doctor para que iniciemos las clases de hoy. Buenas tardes, doctora Natalie. Bienvenida. Vamos solamente a esperar que el licenciado se conecte. Buenas tardes, bienvenidos a los que recién se están conectando. Ya iniciamos en breve, el licenciado ya está conectándose. El día de hoy trataremos el temario que está en pantalla, hablaremos sobre el informe policial y se explicará un poquito más a detalle los informes policiales, solicitando la apertura de diligencias preliminares y solicitando la intervención de las comunicaciones. Ya está el doctor en sala. Licenciado Gerardo, buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar la sesión del día de hoy. Quedamos a su disposición apenas sea posible. Ya el doctor está en sala, vamos a iniciar en cualquier minuto. Nuevamente buenas tardes y bienvenidos a los que recién se están conectando. El temario en cuestión para la sesión del día de hoy lo tenemos en pantalla. Los que aún no han tenido oportunidad de matricularse pueden escribirnos al número 963-971-349 para poder brindarles información o de repente dejar su número por este chat para poder comunicarnos con ustedes. Recuerden que si desean realizar alguna pregunta pueden levantar la manito en nuestra plataforma o escribirla por el chat para que el licenciado pueda darles respuesta. La clase está siendo grabada. Para los que se encuentran matriculados, la grabación se cuelga después de culminada la sesión en su plataforma virtual. El licenciado ya está en sala. Vamos a esperar que pueda conectarse para comenzar ya la sesión del día de hoy. Licenciado Gerardo. Buenas noches con todos, Centro de Formación Continua. Buenas noches, Encuentro ya licenciado. presto y listo Bienvenido. para iniciar con la sesión. Muchas gracias. Sí, ya estamos listos para iniciar. Muy bien, quedo a su disposición. ¿Me indica para iniciar o de repente hago unos minutos de tolerancia? No, ya estamos listos para iniciar, licenciado. Muy bien. Sí. Sean todos bienvenidos. Buenas noches a una sesión más de este curso de actuación policial en el marco del Código Procesal Penal. Lo que a mí se me ha convocado básicamente es para desarrollar los aspectos problemáticos relacionados con el razonamiento policial en la función de investigación criminal que coadyuva a la función fiscal de persecución delictiva. Muy bien. Hoy es nuestra segunda sesión. Nuestra segunda sesión va a tener básicamente el abordaje del informe policial, pero para la intervención de las comunicaciones telefónicas y a su vez para impulsar por propia iniciativa policial el proceso especial de colaboración eficaz. Un proceso tan complejo, un proceso muy conocido hoy en día por los medios de comunicación, y vamos a darnos cuenta de que la Policía Nacional tiene injerencia, tiene bastante que ver para el impulso e inicio de este proceso especial de colaboración eficaz. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La clase pasada hablamos sobre un aspecto general del informe, hablamos sobre el tema de la concepción restringida y la concepción amplia del informe policial. Demostramos que
mal se entiende en la realidad práctica policial que el informe policial única y exclusivamente se utiliza para poner a disposición del fiscal a un detenido como resultado de las diligencias realizadas o comunicar el resultado de una investigación final a raíz de una denuncia ciudadana. Y eso es un error, porque obviamente de ahí nace la duda o la percepción de que el policía investigador solo se encuentra limitado a realizar meras diligencias dispuestas por el fiscal en el marco de la investigación, obviamente en el marco de la subetapa procesal de diligencias preliminares. Muy bien, porque en realidad no, pues, no solo es el informe policial es utilizado para eso, el informe policial tiene una concepción amplia que se utiliza para plasmar diligencias policiales efectuadas por la comisión de un delito, y eso se puede entender en un sentido amplio. Por ejemplo, puede realizarse informe policial solicitando la apertura de diligencias preliminares al fiscal. Se puede realizar un informe policial poniendo en conocimiento del fiscal la captación de un testigo con código de un testigo que puede someterse como potencial testigo protegido. A su vez, también podemos comunicar o podemos solicitar al fiscal que gestione ante la autoridad judicial competente la intervención de las comunicaciones de unos números telefónicos que la policía ha obtenido como consecuencia de su actividad averiguadora en el marco del proceso de investigación criminal. El día de hoy vamos a analizar esa situación. Sin embargo, para ponernos en contexto, vamos a hacer un pequeño recordario, por favor, me confirman si es que se observa las diapositivas, ¿sí? ¿Pueden observar? Sí, licenciado, sí se observa. Excelente. Como les había mencionado, ya habíamos en la sesión pasada, brevemente, así, rapidito nada más, para poder ponernos en contexto, conversamos sobre la participación de la policía en el marco de las diligencias preliminares, tocamos un poco el tema de la estrategia operativa e estrategia jurídica propia del fiscal en el marco de la investigación preparatoria y la estrategia operativa a cargo del instructor pesquisa o oficial de caso. ¿Bien? A su vez, nos dimos cuenta también de que existe un proceso de investigación criminal que tiene tres fases, ¿no? La fase preliminar, que culmina con el conocimiento, o sea, la expresión máxima en esta fase preliminar de la actuación policial es el conocimiento del hecho. Y el conocimiento del hecho, pues, se plasma o se plantean de 10 tipologías distintas. Muy bien. Y luego de esto se comunica al fiscal. Muy bien. El conocimiento de la noticia criminal. Y ahí culmina la fase preliminar. Finalmente, nosotros habíamos hablado de que el informe policial se utiliza para varias situaciones. Una de ellas es la apertura de las diligencias preliminares que el policía justifica ante el fiscal su necesidad para a partir de ahí iniciar un proceso de investigación criminal contra una banda u organización criminal. Hasta ahí, eso es lo que hemos tratado en la clase pasada. Vimos cómo operativizar el conocimiento del hecho por impulso policial, que es una tipología del conocimiento del hecho que nace a raíz de la propia iniciativa del policía como una estrategia novísima de investigación para hacer frente a la delincuencia subrepticia, a la delincuencia clandestina, a la delincuencia básicamente vinculada con el fenómeno de crimen organizado, ¿no? Básicamente ahí culminó la primera sesión, que era cómo conocer el hecho por propia iniciativa y qué informe y cómo se estructura el informe policial para arribar a la apertura de la subetapa procesal de diligencias preliminares. Sin la necesidad de que haya un detenido, sin la necesidad de que alguien denuncie, sino que por propia iniciativa, a raíz del manejo de informantes y confidentes y las fuentes abiertas de información, el policía investigador operativice esta información, la instrumentalice documentalmente y a raíz de ello ponga en conocimiento del fiscal mediante el informe policial respectivo la necesidad de aperturar diligencias y se obtiene la disposición fiscal. Y pudimos observar qué pasaba si es que ese informe policial estaba bien motivado, obviamente iba a haber una consecuencia positiva en el fiscal que iba a disponer la apertura de diligencias preliminares porque iba a dar por sentado, iba a dar por satisfecho el requisito de sospecha inicial simple, que es el requisito para la apertura de diligencias preliminares conforme así lo ha establecido la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Muy bien. Pero ¿qué sucedía si es que el informe no estaba bien motivado? El fiscal iba a rechazar y no iba a emitir la disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares y el policía no tiene por qué molestarse. Tiene que preguntarse primero si ha hecho bien, ha motivado bien el informe policial que expone la necesidad de apertura de diligencias preliminares y justifica la existencia de sospecha inicial simple respecto de la actividad criminal de unos integrantes de una banda u organización criminal.
También teníamos el supuesto de que el informe sí está bien motivado, pero pese a ello el fiscal no omite la disposición de apertura de diligencias preliminares. ¿Qué podía pasar acá? Pues habíamos mencionado de que existía una figura penal denominada la omisión del ejercicio de la acción penal, lo cual puede ser pasible el fiscal en caso de que pese a existir una noticia policial bien construida, sólida, conforme al artículo 60, el fiscal no inicie la investigación, pese a que hay noticia policial. Muy bien. Entonces, esto es lo que podría pasar en esos tres supuestos. Que se haga bien el informe solicitando apertura de diligencias preliminares y que el fiscal te dé, obviamente, la disposición que apertura de diligencias preliminares. Otro supuesto era que lo hagas mal y no te iba a dar. Y el tercer supuesto era que lo hagas bien, pero pese a eso no te daba. Y ahí existía, pues, posible responsabilidad penal por parte del penal o administrativa por parte del fiscal respecto de esta omisión. Bien, hasta ahí culminó nuestra primera sesión. Entonces, el día de hoy nos convoca la sesión número 2, que es la que ustedes tienen en su pantalla. Muy bien. Se visualiza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hoy vamos a analizar el uso no convencional del informe, pero ya no para la apertura de una investigación, sino ya se ha cumplido el primer objetivo de la apertura de diligencias preliminares. El primer informe policial que solicita, o mejor dicho, que expone ante el fiscal la necesidad de apertura de diligencias preliminares ya cumplió su fin. Ya se obtuvo la disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares. Ya el caso está abierto ya. Ya no hay nada que discutir respecto de que si había sospecha inicial simple, que los elementos de la sospecha inicial simple deben justificarse y motivarse en el informe, ya no, porque ya cumplió su finalidad. Ahora ya estamos dentro del proceso. Recuerdan que les había comentado que las diligencias preliminares tiene doble dimensión conceptual. Puede ser entendida como actos de investigación, conforme al artículo 330 del Código Procesal Penal, que en el inciso 1 se refiere a las diligencias preliminares como diligencias preliminares de investigación, y a su vez también puede ser entendida como subetapa procesal conforme a la casación 2-2008 de la libertad, que en el Fundamento Jurídico 7 establece que la etapa de investigación preparatoria como primera etapa del proceso penal tiene a su vez dos subetapas. La primera es la subetapa procesal de diligencias preliminares y la segunda es la subetapa procesal de investigación preparatoria propiamente dicha o formalizada. Entonces aquí ya se cumplió con el ingreso a las diligencias preliminares como subetapa procesal, porque ya hay disposición fiscal que apertura esta subetapa. Pero al interior ahora de esta subetapa también se van a realizar diligencias preliminares de investigación. Por esto que a la par del proceso existe un proceso de investigación criminal que ahora en la fase de investigación ya se va a materializar mediante la realización de actos de investigación comunes o técnicas especiales de investigación. Muy bien. La doctrina policial de investigación criminal de antaño establecía que inmediatamente el conocimiento del hecho seguía la comprobación. Y de ahí nace el sentido clásico y el sentido moderno de la comprobación del hecho. ¿Qué decían los antiguos detectives de la PIP en los manuales de doctrina antiguos? Que una vez que se conoció el hecho, por ejemplo, la policía toma conocimiento de la existencia de una escena del delito. ¿Qué se debía hacer ahí? Obviamente ir a la escena para verificar la existencia de este hecho. Ahí estabas realizando una inspección técnico-policial, o sea, comprobabas el hecho mediante un ITP. Ubicabas testigos, realizabas entrevistas, ubicabas cámaras de videovigilancia, etc. Muy bien. Pero claro, esa comprobación clásica obviamente te va a servir, ¿en qué momento? Te va a servir, ¿sabe cuándo? Cuando tienes una escena del crimen. Cuando hay un hecho criminal que demanda o que existe, en el cual existe una escena del crimen. Pero te pregunto, ¿qué sucede si te ponen en conocimiento, como efectivo de la Policía Nacional, la existencia de una organización criminal enclavada en un gobierno regional o en una municipalidad distrital o en el gobierno central o en algún ministerio dedicada a la colusión agravada? Ya, tú has tomado conocimiento de la actividad criminal. Ya, ¿qué comprobación vas a hacer desde la perspectiva clásica? Si se dice que la comprobación es con el ITP, vas a ir a la municipalidad, vas a ir al gobierno regional, vas a ir al ministerio a hacer tu ITP. Para empezar, ni entrar, no te van a dejar ni entrar. Entonces se nota que existe una concepción clásica de la comprobación que
ante delitos subrepticios de comisión clandestina, como es el delito de organización criminal propiamente dicho, regulado en el artículo 317 del Código Penal, así como el delito de colusión agravada, corrupción de funcionarios y otros de naturaleza subrepticia, encubierta, clandestina, que no se encuentra a la usual o cotidiana percepción de la ciudadanía o de la autoridad policial. Este tipo de comprobación delictiva mediante el ITP no te va a servir. Entonces, ¿cómo nace la perspectiva moderna? Acá les muestro el sentido clásico de la comprobación del hecho, lo que les mencionaba, ¿no? El manual de la PIB establece que las formas de comprobación del hecho es técnica, el famoso ITP, en el escenario del crimen. Pero en el ejemplo que les acabo de poner de corrupción por colusión agravada en una municipalidad o un gobierno regional o un ministerio, no hay escena del crimen. No vas a ir a pedir el expediente técnico de esa contratación, o sea, ni te lo van a dar. Hay que recurrir a otros mecanismos. Entonces, la concepción moderna, señores, la concepción moderna de la comprobación del hecho hoy en día se materializa mediante la realización de diligencias o actos de investigación que pueden ser de dos formas, comunes o técnicas especiales de investigación. Así se comprueba el hecho hoy en día. Muy bien. O mejor dicho, ante este tipo de situaciones no convencionales de delictivos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, la comprobación se da mediante actos comunes de investigación o técnicas especiales de investigación. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora, una cosa es la iniciativa policial para arribar al conocimiento del hecho. Esa iniciativa policial se encuentra regulada en el artículo 67, inciso 1 del Código Procesal Penal. Eso es indiscutible, ya lo hemos visto. ¿Qué dice el artículo 67? La policía puede conocer el hecho delictivo por propia iniciativa. Bacán. Sin perjuicio de dar cuenta al fiscal. O sea, hay una obligación de comunicación, o sea, hay una obligación de comunicar al fiscal el conocimiento del hecho, aún cuando ha sido tomado por propia iniciativa. Entonces, esa es la iniciativa policial para el conocimiento del hecho, se encuentra regulada en el artículo 67, inciso 1. No hay ningún inconveniente al respecto. Pero existe otra forma de iniciativa policial que en la fase de investigación nosotros ya podemos justificar para buscar fuentes de información por propia iniciativa. No necesariamente si es que en la disposición fiscal no se encuentra plasmada ese cliché de que el policía puede realizar otras diligencias y procedimientos de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos, si ese cliché no se encuentra en la disposición fiscal, eso no quiere decir que el policía no pueda buscar fuentes de información por propia iniciativa. Puede hacerlo, porque lo ampara también el artículo 68, inciso 1, literal N del Código Procesal Penal, que le permite al policía la realización de otras diligencias y procedimientos tendientes al esclarecimiento de los hechos. Así que no es necesario que, o sea, mejor dicho, no es estrictamente necesario que si el fiscal no pone ese cliché en la disposición fiscal propiamente como documento, el policía ya no puede actuar por propia iniciativa. Eso es una mentira, porque supletoriamente a la disposición existe lo que se establece el Código Procesal Penal. En el artículo 68, inciso 1, literal N, en el extremo de realizar actos, o sea, funciones de averiguación, búsqueda, aseguramiento y ofrecimiento de fuentes de información en base a la propia iniciativa, pero para la formulación, o mejor dicho, para la obtención de fuentes de información, que es una iniciativa muy diferente a la que se utiliza para el conocimiento del hecho que se encuentra en el 67, inciso 1. Eso tiene que quedar claro, ¿muy bien? Ahora, ¿y cómo gestionas el desarrollo de la investigación en base a la iniciativa policial para la búsqueda de fuentes de información? En principio, señores, acá existe un cuadro que, bueno, obviamente lo extraje de mi obra, Tratado de Investigación Criminal. ¿Cómo el policía, una vez luego de haber obtenido la disposición fiscal de apertura a la subetapa procesal de diligencias preliminares, cómo es que él puede empezar a buscar fuentes de información por propia iniciativa? Primero, la base legal es el artículo 68, inciso 1. Aquí se divide en tres actividades: búsqueda, aseguramiento y ofrecimiento de fuentes de información. La búsqueda, obviamente, ¿cuál es la base legal? El artículo 68, inciso 1, literal N, en el extremo de permitirle al policía la realización de los demás procedimientos de investigación necesarios para el mayor esclarecimiento de los hechos. Un procedimiento significa actuación, y actuación puede calzar en lo que es búsqueda por propia iniciativa de algo. Y obviamente ese algo que el policía busca en su actividad averiguadora de investigación es fuentes de información. Por ejemplo, ¿qué sucede si es que el policía en la disposición fiscal no existe, solamente le ha dispuesto tomar declaración al agraviado A, realizar reconocimiento al testigo B y nada más?
hay recabar imágenes de cámaras de videovigilancia. No, el fiscal no ha dispuesto nada más en su disposición fiscal. Pero el policía, por propia iniciativa, ha logrado captar un testigo clave, un testigo que ha visto todo el hecho criminal que pretendemos investigar y esclarecer. Pero esa actividad de búsqueda de esa fuente de información no se encuentra regulada en la disposición fiscal. Entonces el policía no actúa en base a la disposición fiscal, sino en base a este apartado legal que le permite realizar otras diligencias, otros procedimientos de búsqueda de información. Entonces está fundamentada esa actividad averiguadora de búsqueda de fuentes de información por parte del policía. Una vez que ubicó la fuente de información como resultado de la búsqueda, viene la segunda actividad propia de la búsqueda de fuentes de información. ¿Cuál es? El aseguramiento. Y aquí nace digamos, la esencia de la famosa acta de entrevista. Volvemos al ejemplo. ¿Qué sucede si el efectivo policial buscó y encontró por propia iniciativa un testigo? Y ese testigo tiene información de primera calidad. No lo va a llamar al fiscal y decirle, doctor, he encontrado esto, se lo voy a llevar a su despacho para que usted le tome declaración, ¿no? Eso es una situación, pues, informal, ¿no? El policía formula sus documentos para poder dejar constancia de su actuación policial en el marco del proceso penal. Entonces, bajo esa premisa, el efectivo policial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como ya buscó y ubicó la fuente de información, ahora tiene que asegurarla. ¿Cómo la asegura? Mediante la formulación de un acta de entrevista. Estás asegurando la información. Esta acta de entrevista no debe confundirse con una declaración testimonial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la declaración testimonial ya se va a realizar con el fiscal, con su presencia, a su vez también es un acto de investigación formal. En cambio, el acta de entrevista solo deja constancia de la búsqueda, identificación y ubicación de una fuente de información que vale la pena diligenciar. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta acta de entrevista? Primero, que se ha buscado y ubicado una fuente de información por propia iniciativa, en este caso un testigo, una fuente de información personal, un órgano de prueba, o sea, un testigo. Primer supuesto. Segundo supuesto, breves y genéricos alcances sobre la información que este testigo tiene a bien brindar o proporcionar e insertar al proceso, pero tienen que ser breves y genéricos alcances, nada más. ¿Saben por qué? No puede ser más profundo esa acta de entrevista porque recuerden que no es una declaración testimonial. Entonces simplemente se busca dejar constancia de una fuente de información ubicada por propia iniciativa y que ha sido objeto de aseguramiento mediante un acta de entrevista. Entonces, bajo esa premisa, el policía, cuando culmine su actividad de búsqueda, que es la de ubicación del testigo, la indagatoria, y luego realice la actividad de aseguramiento de fuente de información mediante la actividad o la formulación del acta de entrevista, que debe contener la información que les acabo de comentar, el policía va a formular o va a avanzar a la tercera fase de la iniciativa policial para la búsqueda, ubicación y ofrecimiento de fuentes de información, que es el ofrecimiento de la fuente propiamente. Como ya tengo el acta de entrevista, que es la información asegurada, ¿cómo creen ustedes que el policía va a ofrecer al fiscal o le va a comunicar al fiscal la captación de este testigo por propia iniciativa y que merece diligenciamiento mediante el medio de prueba que corresponda? ¿Qué medio de prueba, que se encuentra regulado en el código como tal, le corresponde aplicar al testigo, a un testigo? Obviamente una declaración testimonial, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, el policía hace un informe policial que analiza el contenido del acta policial levantada, el acta de aseguramiento de información, y recomienda al fiscal dos cosas. ¿Qué recomienda? Primero, el diligenciamiento formal de la fuente de información obtenida mediante una declaración testimonial, y segundo, que esa declaración testimonial sea realizada con participación del policía. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta documentación? Porque, claro, algunos dirán, ¿no es más fácil coordinar con el fiscal y decirle que lo voy a presentar al testigo para que le tome la declaración? No, pues porque ahí caemos en que después no nos quejemos cuando el fiscal decida tomar la declaración solo, pues, porque no hay un documento que deje constancia de la actuación previa. ¿Me dejo entender? Entonces, bajo esa premisa es el inconveniente, ¿se dan cuenta? Por eso siempre es bueno dejar constancia de la actuación policial mediante actas e informes. Esa es la finalidad del uso no convencional del informe policial, que no solamente se utiliza para poner a disposición un detenido de la fiscalía o como resultado de las diligencias realizadas a raíz de una denuncia ciudadana. Esa es la finalidad del informe. Una vez que el fiscal recibe el informe policial, ¿qué va a hacer? Va a evaluar la pertinencia de la información. Para eso es que en el acta debe existir de entrevista del testigo o potencial testigo, porque ojo que
todavía no ha sido, no está diligenciado formalmente, eso es lo que se está buscando, tiene que, el fiscal debe observar que hay información que sea pertinente, o sea, porque el fiscal también responde a criterios de pertinencia respecto de los actos de investigación. En el proceso de investigación, las diligencias o actos de investigación tienen que ser pertinentes, si no, no pueden realizarse. Entonces, por eso es que el fiscal, en base al acta de entrevista del policía, que ha dejado constancia de que el testigo captado tiene información pertinente y válida, entonces en base a eso es que el fiscal emite la disposición fiscal que, primero, dispone de la diligencia de la declaración testimonial, ¿no? Y luego de eso, de haber recabado la declaración testimonial, este medio de prueba obtenido va a poder ser utilizado para justificar potenciales medidas, requerimientos de medidas limitativas de derechos o requerimientos acusatorios en la etapa intermedia, o para formalizar la investigación propiamente dicha. Entonces, eso es lo que yo quiero que se comprenda, que el policía tiene el policía investigador tiene mucha injerencia en el proceso de investigación criminal, porque por su inmediación con las fuentes de información que yacen en el mundo, en la realidad práctica, como testigos, informantes, confidentes, etcétera, tiene la capacidad de captar, primero, testigos, segundo, postulantes a colaboradores eficaces, porque obviamente los postulantes a colaboradores eficaces usualmente son informantes, son lo que son informantes tramitados formalmente con el documento respectivo para iniciar el proceso especial de colaboración eficaz. También, y de igual manera, obtiene números telefónicos para poder gestionar ante el fiscal la autorización judicial para la intervención de esos números telefónicos, para el chuponeo, para las escuchas telefónicas, que algunos lo mal llaman, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que cale, eso quiero que quede claro, que el policía no solamente está en el proceso de investigación para que cumpla las disposiciones que se encuentran plasmadas en la disposición fiscal como documento. No, sino para coadyuvar activamente en el proceso de investigación del delito. Decían, en algún momento escuché que un especialista en materia de proceso penal señalaba: el fiscal es el cerebro jurídico de la investigación, él decide cuándo se avanza, cuándo se retrocede, cuándo va a la izquierda, cuándo va a la derecha, y el policía se encuentra ahí esperando, realizando declaraciones, realizando allanamientos, ¿no? Eso será desde la perspectiva pasiva de la investigación criminal, que obviamente, claro, como es la que se encuentra más expuesta a la percepción de los señores fiscales y abogados, obviamente parecería que esa es la única forma de investigar, ¿no? Se recibe una denuncia, se recibe un detenido, a partir de ahí comunicas la detención o la denuncia a la fiscalía, esperas la disposición fiscal y te limitas a hacer lo que ahí dice. Pero claro, ahí no se manifiesta la iniciativa policial. Pero cuando se manifiesta la iniciativa policial, el policía investigador es una pieza clave para el desarrollo de las diligencias preliminares en el marco del proceso penal. Es desde una perspectiva activa de la investigación, buscando por propia iniciativa fuentes de información en base a lo que se les está exponiendo en este momento. Ahora, como les había mencionado, obviamente existen muchas formas en las cuales la Policía Nacional, digamos, manifiesta su forma activa de ejercer la investigación criminal o la investigación policial del delito. Para la captación de fuentes de información, como es un testigo, excelente, así se puede hacer. Obviamente, ¿qué sucede si es que en este caso el testigo captado es un testigo que dice: yo no quiero declarar, tengo miedo? Así me hagas mi acta de entrevista, me hagas lo que tengas que hacer, hagas tu informe bien bonito, lo mandes al fiscal y el fiscal me llame, no voy a ir, porque tengo miedo, son extorsionadores. Ahí se encuentra la figura, o calzaría mejor la figura del testigo con código de reserva de identidad, que, como se había hablado, es una modalidad más de un testigo protegido, porque el testigo protegido no es más que la suma entre el artículo 247, que regula cuál es el requisito que debe existir para que una persona sea sometida a medidas de protección, y el artículo que es el peligro inminente para la vida propia o de familiares, y el artículo 248 que refiere o establece cuáles son esas medidas de protección a las cuales el testigo agraviado perito que señala o manifiesta que hay especiales circunstancias de peligro para su vida o la de su familia puede ser sometido. Una de estas medidas de protección son varias, son como 10, son el cambio de residencia, la protección policial, y una de esas tantas es el código de reserva de identidad, que es la más usual, ¿no? Es la que más se utiliza.
Entonces, ¿qué sucede si es que en este caso el testigo no desea ser diligenciado como testigo común, es decir, con nombre y apellido, sino que desea ser diligenciado como testigo protegido? El procedimiento va a ser el mismo, solo que en el acta de entrevista ya no solo consignarás que lo buscaste y identificaste y ubicaste por propia iniciativa y sus breves y genéricos alcances de la información pertinente que él pretende proporcionar al proceso, sino también vas a tener que consignar cuál es esa especial condición que genera, según él o el policía, circunstancias de peligro para su vida. Lo llaman a cada rato y le cuelgan, lo amenazan, es objeto de seguimientos, de hostigamiento, etc. Eso tiene que consignarse porque el artículo 247 lo exige así, que para el testigo, para que un testigo sea protegido por cualquier medida de protección o se le asigne cualquier medida de protección, tiene que existir esa especial circunstancia que no se viene haciendo en la realidad. Y eso es un problema, porque es una forma de atacar la forma de diligenciamiento del testigo con código de reserva de identidad. Entonces ahí tiene que estar también el policía, pues. Y a veces los señores fiscales se confían o omiten motivar el por qué está asignando un código de reserva de identidad a un testigo, el acta de entrevista del efectivo policial ya debe tener ese insumo que exige el 247. O sea, desde la etapa policial ya debe ir satisfaciéndose los requisitos procesales para cualquier figura que se quiera implementar en el marco de la investigación preparatoria. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el deber del policía, prepararse, profesionalizarse y conocer todas estas instituciones jurídico-procesales y de la misma naturaleza operativo-policial para poder coadyuvar con la función fiscal de persecución del delito. Eso es lo que quiero que quede claro. Ahora, bajo este supuesto, bajo esta premisa, vamos a tratar sobre el tema básicamente que nos compete el día de hoy. Es una pequeña introducción de media hora que acabo de hacer para reflexionar nuevamente de la importancia de la función de investigación en el marco de las diligencias preliminares. Hoy nos toca tratar sobre, porque el curso es informes policiales, ¿no? Pero claro, antes de entrar directamente a un informe policial hay que hacer ciertos aspectos teóricos previos, ¿no? Y bien, señores, primero, para poder formular un informe de intervención de las comunicaciones telefónicas, lo primero que tiene que saber un policía investigador que se respeta y que conoce realmente su norma es cuáles son los requisitos para la intervención de las comunicaciones telefónicas. Obviamente, pues, tienes que conocer cuál es el requisito para algo que quieres hacer. No lo vas a hacer por costumbre, porque alguien te dijo que es así. No, tú te vas al código y en el artículo 230 se regulan los requisitos para la intervención de las comunicaciones telefónicas. Son 3 requisitos. Primero, que existan suficientes elementos de convicción para considerar que digamos, una persona se encuentra vinculada a un hecho delictivo. Suficientes elementos de convicción. 1. Segundo, que la pena privativa del delito investigado, el extremo mínimo, sea superior a 4 años. ¿Ok? Y tercero, que exista estricta necesidad de realizar esa intervención telefónica, o sea que otro medio resulta ineficaz, sino que es estrictamente necesario. O sea, son 3 requisitos. Primero, suficientes elementos de convicción. Segundo, pena privativa de libertad superior a 4 años del delito investigado. Y tercero, la necesidad de aplicar la medida. Esto es lo que dice el código. Suficientes elementos de convicción, Gerardo, pero eso no es un estándar muy alto. Sí, pues, por eso es que el protocolo, lo que está en la parte inferior de la pantalla es el protocolo, aprobado con resolución de la Fiscalía de la Nación 4933 del año 2014, dijo, oye, muy alto la valla, ¿no? Sí, pues, suficientes elementos de convicción, ¿cómo vas a pedir, pues, para intervenir un teléfono? No, bájale el estándar, sospecha inicial simple. Excelente. Entonces, para la intervención de las comunicaciones, el estándar es sospecha inicial simple, acuérdense. Y lo equiparó con el conector disyuntivo O para que no vaya en contra de lo que dice el Código Procesal Penal, sino que simple y sencillamente lo equiparó, lo puso a un mismo nivel, aunque ya sabemos pues que la sospecha suficiente y la sospecha inicial simple en doctrina procesal penal son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero así es por el código, ¿no? Así es el código con los protocolos, tienen sus arranques correctos. Acá lo equiparó. Muy bien. Entonces, sospecha inicial simple para la apertura de diligencias preliminares. Para la intervención de las comunicaciones telefónicas. Recuerde, primero, requisitos y segundo, estándar o grado de conocimiento para poder gestionar ante el juez, para pedirle al fiscal que gestione ante el juez la intervención de las comunicaciones telefónicas. Acuérdense muy bien de esta situación. Ahora, ¿cómo se genera? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, señores?
primer punto, primer paso para la intervención de las comunicaciones telefónicas, dice el protocolo que el informe policial, o sea, que el policía puede formular un informe policial solicitando al fiscal que gestione ante el juez la la intervención de las comunicaciones telefónicas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, señores, es, obviamente, si quieres intervenir un número telefónico, obviamente tienes que obtenerlo, ¿no? ¿Y cómo lo obtienes? De por sí, señores, por regla, lo ideal para la obtención de un número telefónico es que un agraviado venga a denunciar que lo están extorsionando y que te dé el número y lo incorpore ese número al proceso con su declaración. Y en base a esa declaración testimonial con nombre y apellido o el testigo, tú, en base a eso, solicitas la intervención de las comunicaciones de ese número telefónico. Eso es lo ideal. Ya, pero ok, ¿y es la única forma? No, porque el protocolo te establece que puedes obtener los números telefónicos por cualquier otra fuente legítima. Entonces, ya, el agraviado es una fuente legítima, ya, pero si el agraviado no me da el número, ¿cómo yo intervengo un número telefónico por propia iniciativa? Porque acuérdense que el chip de este curso es que el policía puede contribuir con el impulso de muchos actos de investigación o técnicas especiales de investigación en base a la iniciativa policial, ¿no? Entonces, primero tenemos que... yo quiero usar mis informantes y confidentes para obtener números telefónicos. ¿Puedo? Por supuesto, porque primero tenemos que preguntarnos si es que el informante es una fuente legítima. ¿Será el informante y confidente una fuente legítima para la obtención de números telefónicos? Claro que sí, porque el recurso de nulidad 3020-2015 de Junín, que es emitido por la misma Corte Suprema, te dice, yo, Corte Suprema, te digo a ti, policía, que puedes utilizar confidentes e informantes para que te proporcionen información de importancia e interés sobre el delito que estás investigando. Entonces es una fuente legítima. Si la misma Corte Suprema admite el uso de informantes y confidentes para el desarrollo del proceso de investigación criminal, eso quiere decir que sí es una fuente legítima. El problema, ¿sabe dónde viene? En saber cómo vas a utilizar ese informante. Si ya sabes que el informante lo puedes utilizar y sabes que el estándar de conocimiento que se te exige para la intervención de un número telefónico es el de sospecha inicial simple, entonces hay que preguntarnos qué es sospecha inicial simple, ¿no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y obviamente, conforme a lo que dice la sentencia plenaria casatoria 1/2017 de la Sala Penal Nacional, nos dice que la sospecha inicial simple es el grado mínimo de la sospecha suficiente para la apertura de diligencias preliminares. Muy bien. Y que significa o supone 3 elementos constitutivos que lo componen. Primero, un punto de partida. Segundo, que este punto de partida sea objetivo. Y tercero, que aterrice en hechos concretos. Bajo esa premisa razonable, entonces, el punto de partida puede ser cualquier fuente legítima, ¿no? Cualquier otra fuente legítima. Y como existe un recurso de nulidad emitido por la Corte Suprema que permite utilizar informantes para el proceso de investigación criminal, ¿eso quiere decir que el informante es un punto de partida o no? Sí. Válido. Pero este punto de partida, que es el dicho de un informante, versión de un informante o confidente, ¿será objetivo por sí, per se? ¿Será objetivo? No, pues. ¿Cuándo es objetivo? Cuando lo corroboras. Reviste objetividad ese punto de partida cuando el dicho del informante o confidente se corrobora de manera periférica, no nuclear. Porque acuérdense que estamos en el estándar probatorio de sospecha inicial simple. No se me vayan muy lejos. Ahí, regresen a la realidad, que solo necesitas sospecha inicial simple, no necesitas más. Entonces, bajo esa premisa, la objetividad que le vas a otorgar al punto de partida, que es el dicho del informante, va a ser una corroboración mínima y periférica al dicho respecto de la existencia de la actividad criminal vinculada a un número telefónico. ¿Estamos claros? Bacán. Y obviamente este dicho del informante y esa objetividad que es materializada mediante la corroboración del dicho del informante, tiene que aterrizar en hechos concretos. Para ser más específicos, primero, paso 1, obtienes el número telefónico. Y esa obtención de número telefónico tiene que ser de cualquier otra fuente legítima. Y como ya hemos determinado que un informante es una fuente legítima para obtener información, se formula el cumplimiento de este paso 1 se materializa con el acta de entrevista y obtención de número telefónico por intermedio de fuentes humanas de información. Informante confidente. Nada más. Ahí dejas constancia de que has obtenido números de los integrantes de la banda criminal fulano, mengano y sultano. 3 números has obtenido. Bacán.
No hay ningún problema. Ese es el primer paso, lo cumpliste con el acta de entrevista y obtención de números telefónicos por parte de la fuente humana, que es el informante confidente. No hay ningún problema. Luego de eso, ¿qué tienes que hacer? El protocolo, como paso número 2, te dice que luego de la obtención del número telefónico, la policía tiene que verificar si es que ese número está activo. Entonces, ¿qué otra acta acompañará a la acta de obtención del número telefónico de un informante? Obviamente, un acta de verificación de actividad del número telefónico. Tienes que verificar si está activo. Estás cumpliendo el protocolo. Este tipo de actas no se encuentra, pues, en el manual de documentación. Este tipo de acta no se encuentra, pues, digamos, en libros especializados de actas policiales. No, porque es un acta que no responde a un razonamiento mecánico del investigador. No es como un acta de detención, de lectura de derechos de registro, no. Es un acta que se está, no convencional para empezar, que se está condicionando a la necesidad de aplicación de una técnica especial de investigación conforme al protocolo que se ha establecido para tal efecto. Entonces, bajo esa premisa, esta acta se formula en atención a este protocolo, y si el protocolo te dice, luego de obtener el número, tienes que verificar si está activo, nace la acta de verificación de actividad del número telefónico. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí no hay ningún problema. Segunda acta, segundo insumo para construir el informe policial que solicita al fiscal que gestione ante el juez la intervención de las comunicaciones telefónicas. Bacán. Tercero, luego de eso, como tercer paso, el protocolo te pide, te establece, te exige que además de obtener el número telefónico, primer paso, además de verificar si está activo, segundo paso, tienes que verificar la vinculación, es decir, si lo utiliza la persona investigada. O sea, que adicionalmente al acta de entrevista de informante, donde dejo constancia en la obtención del número telefónico como fuente legítima, porque el informante se ha determinado que es una fuente legítima, es un punto de partida. Adicionalmente a ello, tengo que realizar un acta de verificación telefónica, de actividad telefónica del número. Entonces, adicionalmente a ello, también tengo que realizar un acta de vinculación del número telefónico con la persona investigada, por supuesto, porque lo dice el protocolo. Tienes que verificar si el número telefónico lo utiliza la persona investigada. O sea, tienes que vincular número telefónico, persona investigada. Y ahí nace el acta de vinculación del número telefónico con persona investigada. Y hay infinidad de formas de vincular si un número se encuentra vinculado indiciariamente, porque recuerden que estamos en el estándar de sospecha inicial simple. No nos encontramos en nada, en una exigencia mayor, acuérdense. Entonces, como es sospecha inicial simple de la vinculación número-persona, obviamente puedo utilizar diversos recursos. Primero, tenemos a los aplicativos de identificación de llamadas. Puedo vincular el número con la persona con aplicativo CalAP. Esa es la explicación técnica. ¿Por qué se puede utilizar algo tan subjetivo, algo tan mínimo, algo tan, no sé, tan ocioso que es el vincular un número con un CalAP? ¿Por qué? Porque el estándar probatorio para la intervención de las comunicaciones de un número telefónico es mediante sospecha inicial simple, nada más. ¿Me dejo entender? Por eso es que se hacen un conjunto se obtienen un conjunto de indicios. Acta de entrevista informante, un indicio. Se corrobora con el indicio con otro indicio, que es el acta de vinculación vía CalAP. Indicio con indicio genera, indicio simple más indicio simple genera sospecha inicial simple, ¿no? Que es lo que se exige para la intervención de la comunicación. Si es que no te liga, no te sale la vinculación entre el número con persona con CalAP, entonces, porque en CalAP a veces hasta correos están, ¿eh? Hasta correo vinculas, y muchas veces los correos de las personas tienen el primero o el segundo nombre, o por lo menos los apellidos inmersos en el correo. ¿Me dejo entender? Entonces, eso sirve. Si no, recurres ya no a los aplicativos móviles del celular CalAP, sin de identificación de llamadas, sino que recurrirás ¿a qué? A los aplicativos móviles bancarios de pagos instantáneos, como Yape, Plin, ¿se dan cuenta? Yape del BCP y Plin del Scotiabank. Entonces, en base a eso, tú puedes también consignar un monto mínimo de Yape y te va a salir el número, el nombre de la persona que se encuentra vinculada al Yape. Y si te liga el nombre completo de tu investigado, que también fue plasmado en el acto de entrevista que el informante te proporcionó, entonces estás corroborando la información de ese número, que ese número se encuentra vinculado con el hecho delictivo, ¿no? Ya, ¿y qué sucede si es que no se obtiene nada de estas dos formas? No me liga Yape, no me liga Plin, no me liga CalAP. Podrías recurrir a las redes sociales. Te vas al Facebook y consignas el número telefónico, y a veces ese número telefónico ha sido comentado a manera de comentario, valga la redundancia,
y ahí te va a figurar que ese número se encuentra descrito en algún perfil de Facebook, y si ese perfil de Facebook, el usuario, el nombre de usuario, se encuentra vinculado, tiene similitud con el alias o con el nombre que el informante ha dado de la persona investigada que supuestamente utiliza ese número telefónico, ya estás vinculando, te das cuenta, con el usuario de Facebook, pero no siempre pasa. Entonces, cuando ya agotaste todos los medios de aplicativos bancarios, Yape o de identificación de llamadas como CalLab o Truecaller, y el Facebook no te liga nada, recurres al TikTok, no te liga nada que te vincule, entonces ya tienes que recurrir al trabajo de campo. ¿Cuál es el trabajo de campo? Dos formas. Primero, realices una llamada ficticia a ese número telefónico, te identificas como un ofrecedor de préstamos bancarios y le permites que le buscas de tal manera la conversación que se identifique y dé su nombre. Para eso siempre recomiendo que sea una persona preparada y que sepa simular muy bien una llamada ficticia de teléfono celular. Sobre todo que si ha trabajado anteriormente en bancos o conoce esa situación, mejor. Porque si descubren esa intención de obtener ese nombre a raíz de ese número telefónico, podrían, si es una organización criminal muy preparada y que se encuentra asesorada por abogados, al toque va a cambiar el número. Se va a dar cuenta que quieren vincular su número con un teléfono. Entonces se va a querer retirar o se va a querer cambiar el número telefónico y va a haber problemas. Muy bien. Ahora, ¿qué otra forma existe? Otra ya es recurrir al trabajo de campo neto, ¿no? Ya no llamada ficticia, sino recurrir al campo, al seguimiento, ¿no? Tienes el número telefónico de la persona y la observas a esa persona que está saliendo de su domicilio, que está caminando por algún lugar. Le timbras y en ese preciso instante él contesta, ¡pum! Registraste fotográficamente ese acto de que lo llamaste y él contestó y ya vinculaste el número persona, ¿no? O sea, así pueden haber muchas otras formas de obtener, vincular el número con la persona, ¿no? O sea, de acuerdo a cada caso y de acuerdo a cada juez, al criterio de cada juez, de repente para el juez Yape, un juez de Lima Sur, el Yape es suficiente, pero para un juez de Lima Norte no es suficiente. Él tiene otro criterio. Entonces, ese es un problema. Entonces, siempre hay que conocer a su juez, siempre conozca al juez del caso que usted está llevando junto con el fiscal. Y muchas veces de repente ni el juez, el mismo fiscal es el que te dice, no, a mí no me traigas Yape. Pero doctor, ¿por qué? Si es que el estándar probatorio para la intervención de las comunicaciones es sospecha inicial simple. O sea, no me vas a exigir más ahora, sino cómo investigo, pues, cómo intervengo teléfonos, si es que no me estás dejando me estás cerrando todas las formas o los métodos que se tiene para poder intervenir un teléfono. A raíz de la intervención telefónica recién voy a poder abrir el panorama de cómo funciona realmente la estructura criminal, me dejo entender. O sea, es importante que el fiscal también comprenda que hay que darle facilidades a la investigación y no ponerle peros, porque eso es peor. Si se puede justificar como sospecha inicial simple, se hace. Muy bien. Ahora, luego de eso, señores, viene obviamente cuando ya tienes construidos los insumos, primer insumo, acta de entrevista de informante, donde dejas constancia de la obtención del número telefónico. Segundo, acta de verificación de actividad del número telefónico. Muy bien. Tercero, tienes el acta de vinculación del número telefónico con persona investigada. El segundo es el acta de actividad, acta de verificación de actividad. El tercero es el acta de vinculación del número telefónico. Cuando ya tienes, con persona investigada, cuando ya tienes los tres insumos, te sientas a hacer tu informe policial que solicita al fiscal que gestione ante el juez la intervención de las comunicaciones telefónicas. Recién ahí. Y la intervención de las comunicaciones tiene varias acepciones, tiene varias aristas. Muy bien. Una cosa es que tú solicites comunicaciones en tiempo real, es decir, el acto de que se intervenga el teléfono, se intervenga una comunicación que ahorita se está suscitando. Ese es uno. Y otra cosa es que tú solicites la grabación de esas comunicaciones. O sea, son dos cosas diferentes y todo eso tienes que pedirlo. Primero, la intervención de las comunicaciones en tiempo real, el chuponeo en tiempo real. Segundo, que esas comunicaciones se graben en CDs para que puedas posteriormente pedir los CDs de todas las comunicaciones y puedas analizarlo con más tranquilidad. Y tercero, también puedes pedir el registro histórico de las llamadas telefónicas para establecer vinculaciones a través del tiempo pasado. Muy bien. Por eso es que yo soy un enemigo de ese concepto de que se ha establecido el Acuerdo Plenario 10-2019 de que las técnicas especiales de investigación solo se utilizan para visualizar el presente y el futuro. Eso es mentira.
porque la intervención de las comunicaciones es una técnica especial de investigación, a decir de la ley 30.077. Y en su extremo del registro de llamadas históricas, no busca investigar el presente y el futuro. También busca establecer vínculos pasados. Entonces, no es tan cierto que las técnicas especiales de investigación exclusivamente estén para descubrir el presente y el futuro e identificar una organización criminal en plena operación, en palabras del Acuerdo Plenario 10-2019. No es tanto así. Muy bien, una pequeña reflexión. Ahora, ¿cuál va a ser el asunto de este informe policial? Obviamente, lo que se está exponiendo con este informe policial ante el fiscal es la necesidad de obtener una resolución judicial que autorice la medida restrictiva de derechos de intervención de las comunicaciones en tiempo real, grabación de registro de comunicaciones y registro histórico de llamadas telefónicas. Obviamente, pues, y este informe policial debe contener, aparte de eso, 3 puntos, señores, que dice el mismo protocolo, ¿eh? Debe contener el hecho investigado y el delito atribuido. Segundo, debe contener las razones de la necesidad de la medida. Y tercero, debe contener los indicios que acompañan el pedido. Por eso es que yo soy digamos, uno de los convencidos que aquel que discute que no, que el policía no califica, que en el informe no debe calificar, es alguien pues que, bueno, habrá trabajado desde el punto de vista común de la investigación, donde se usa el informe solamente para comunicar al fiscal el resultado de una investigación o para poner a disposición un detenido, ¿no? Luego de recibir una denuncia, comunicar la denuncia a la fiscalía, que el fiscal emite la disposición de diligencias para realizar y que el policía se limite a hacer esas diligencias y haga su informe de resultado. Obviamente, pues ahí va a haber problemas con el tema de la calificación porque no hay mayor ciencia, ¿no? Pero ante un informe no convencional donde efectivamente se requiere motivación el informe para que el fiscal lo admita y lo presente y haga su requerimiento en base al informe policial ante el juez para obtener la resolución judicial que autoriza la intervención de las comunicaciones de ciertos números telefónicos. Obviamente se va a requerir que se consigne qué delito quieres investigar, qué delito estás investigando, qué delito estás atribuyendo. Obviamente hay una calificación. Y de esta manera lo ha admitido la misma resolución de la Fiscalía de la Nación. O sea, imagínense, 4933, que aprueba el protocolo de actuación interinstitucional para la intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones y otras formas de comunicación. Entonces, no entiendo por qué había esa discusión si el mismo protocolo, si un mismo protocolo fiscal te dice, oye, dime qué delito estás atribuyendo. O sea, te está diciendo califica, ¿no? Pero por otro lado se están peleando diciendo de que no, que el policía no califica. O sea, bueno, cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿no? Y finalmente, este informe debe tener los indicios que acompañan el pedido. Como les mencionaba, ¿no? ¿Qué debe contener el informe? El informe tiene que tener una vinculación bipartita, básicamente. Debe vincularse, obviamente tiene que demostrar la obtención de un número telefónico, justificarse, y luego de ello tiene que determinar que ese número se encuentra activo. Y lo más importante que debe contener el informe, señores, acuérdense, es la vinculación bipartita. Vinculación número-persona y número hecho delictivo. ¿Cómo demuestran la vinculación número-persona? En el estándar de sospecha inicial simple, nada más, mediante CALAB, YAPE y otros, ¿no? Lo vincula número persona, nada más. Pero no está vinculando, ya, bacán. Suponiéndose que el fiscal diga, ¿no? Ya, policía investigadora, excelente, ¿ah? Bacán, tu acta de entrevista de informante, sí, pues estás corroborando, el informe, perdón, el número está activo, está tu acta, estás vinculando número persona, ya, excelente. Pero me falta que establezcas vinculación, ya está bien, ya sé que este número está vinculado a Gerardo, ya sé, bacán. Pero esa no es la esencia de la intervención de las comunicaciones. No se interviene un número por saber a quién le pertenece, sino que se interviene un número cuando existan indicios de que ese número se está utilizando para cometer delito. Entonces falta el hecho, la vinculación hecho delictivo con número telefónico. Y en este caso, cuando tienes un agraviado que declara e incorpora en su declaración testimonial el número telefónico, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, él mismo está diciendo que con este número me están extorsionando. Ya, con la sola declaración del testigo ya demostraste la vinculación número-persona y número hecho delictivo. No hay ningún problema. Pero cuando estás actuando en base a tu propia iniciativa con informantes y confidentes, el mismo policía investigador está construyendo la sospecha inicial simple para
solicitar al fiscal la intervención de las comunicaciones, ahí la cosa cambia, ¿no? ¿Cómo justificas la vinculación número, hecho delictivo? Ahí sí tienes que analizar lo que te dice el informante. Porque el informante en su acta de entrevista de recepción de información y obtención de un número telefónico, el informante te va a decir que tengo conocimiento que fulano, sultano y mengano, integrantes de la banda dedicada a la extorsión gota a gota, vienen utilizando estos números telefónicos. Ya, con eso estás demostrando que sí, pues hay una vinculación persona-número. Claro, yo sé que es subjetivo, pero recuerden que el estándar probatorio de la intervención de las comunicaciones es sospecha inicial simple, no se olviden. Entonces, en base a eso, es que el extremo de la vinculación entre el número hecho directivo, como no lo puedes vincular con ningún acta, eso sí lo vas a tener que hacer justificando en el mismo informe, en la parte de análisis del hecho, obviamente, análisis y evaluación de los hechos del informe policial, avalándose en la sospecha inicial simple. Bacán. Con eso, señores, ya tienes el informe policial que solicita ante el fiscal la apertura la intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones, de ciertos números telefónicos. Esto es todo lo que el policía investigador tiene que saber para recién sentarse a formular su informe policial para intervenir teléfonos. Porque si no va a seguir en lo mismo, puede pedir formatos para empezar a chancar, ¿no? Si uno mismo conoce, primero, los requisitos. Segundo, ¿qué pasos para la intervención telefónica? Requisitos. Segundo, ¿qué pasos te dice el protocolo? Tercero, ¿qué debe contener tu informe? Tú mismo lo puedes crear. No hay ningún problema. Pero siempre con la norma bajo el brazo, con el Código Procesal Penal y con el protocolo. Por eso es que si hay efectivos policiales en esta conferencia, en esta sesión, los invito a que anden con su código bajo el brazo y su protocolo bajo el otro. Tienen que tener bastante celo en el tema de la lectura del Código Procesal Penal y las instituciones jurídico-procesales, operativo-técnicos y policiales que ahí se encuentran para poder desarrollar investigación criminal activa. Si no, toda la vida se van a limitar a realizar las diligencias que el fiscal dispone en la disposición fiscal como documento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no tienen iniciativa propia. Pues. ¿Por qué? Porque no conocen las instituciones que les regulan actuar por propia iniciativa. Y ese es el gran inconveniente que se genera y por lo cual se genera la sensación de que el policía solamente está para cumplir los mandatos del Ministerio Público en el marco de las diligencias preliminares, cuando el policía bien puede ser un gestor que le ofrezca al fiscal insumos para que a partir de ahí construya el caso. ¿Se imagina qué pasa si es que el policía no obtiene números telefónicos por propia iniciativa? No hay intervención telefónica. ¿Te imaginas qué pasa si es que el policía no capta testigos por propia iniciativa? No hay declaración testimonial más allá de lo que el fiscal conoce, que es lo del agraviado o un testigo directo que él conozca. No hay. ¿Se imaginan que el policía se limite solamente de realizar las diligencias que están a la disposición? O sea, el caso es como que un binomio cojo, ¿no? El fiscal está dándole por su lado, está que realiza diligencias, está buscando dentro de lo que le compete información, pero el policía, que es el que debe estar también buscando fuentes de información, aprovechando su inmediación con informantes y confidentes para obtener números telefónicos para intervenir, para obtener testigos o agraviados, para diligenciarlos como agraviado o testigo protegido, para sumar con la investigación, no avanza en esa misma línea, obviamente es un binomio cojo, ¿no? Entonces tiene que estar el binomio con sus dos piernas bien sanas, bien armadas, para poder caminar como corresponde. Esa es la esencia de un binomio, que ambos sumen. Bien. Dicho esto, con relación al informe que justifica ante el fiscal la autorización judicial para la intervención de las comunicaciones, también existe, señores, el proceso especial de colaboración eficaz. Muy bien. ¿Cómo el policía, para empezar, tiene injerencia en el proceso especial de colaboración eficaz? Algunos dicen, no, ¿cómo es posible? Esa es facultad del fiscal nada más, el policía, o sea, lo mucho se limita a corroborar el dicho, y cuando el fiscal lo disponga, así pues, pero es que ese es el problema, que no desconocemos cuál es en realidad el decreto supremo 007-2017, que desde el año 2017 dotó al policía de facultades no solo para corroborar el dicho de un postulante a colaborador eficaz, sino que también dotó de facultades para que él capte por propia iniciativa y reclute postulantes a colaboradores eficaces. ¿Muy bien? En principio, señores, vamos por la teoría.
¿Qué es el proceso de colaboración? Para empezar, la colaboración eficaz, señores, es un proceso especial. No es un expediente aparte, no es un cuaderno, no es una incidencia, no, es un proceso especial. En el Código Procesal Penal se regula el proceso común, cuya estructura se divide en tres: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Y a su vez también regula otros procesos especiales con diferente nomenclatura de funcionamiento. Uno de ellos es el proceso inmediato, otro de ellos es el proceso por altos funcionarios públicos, otro proceso por faltas, otro proceso por ejercicio privado de la acción penal, etcétera, etcétera. Y uno de esos tantos procesos especiales es el proceso especial de colaboración eficaz. Muy bien, básicamente la colaboración eficaz el proceso especial de colaboración eficaz nace como resultado de la aplicación del análisis económico del derecho penal, que recoge los principios del derecho económico, de la economía propia, de incentivos y básicamente de incentivos y del consenso entre las partes basado en la justicia penal negociada. En sencillo, el colaborador eficaz es una persona, señores, que decide colaborar con la justicia, decide revelar, delatar a sus coautores, muy bien, con la única finalidad de perseguir beneficios premiales. Esa es la esencia del colaborador eficaz, perseguir beneficios premiales. Muy bien. ¿Y cómo persigue beneficios premiales? ¿Para qué? Obviamente, pues para beneficiarse, pero eso no es gratis, ¿no? Ah, muy bien. Fiscal, colaborador eficaz, llegan a un acuerdo y el fiscal le dice: ya, yo te voy a pedirle al juez que te exime de tu pena. Quedes libre, siempre y cuando de tu información que tú me des, yo corrobore y saque detenciones preliminares, allanamientos y sentencias, o desarticule bandas u organizaciones criminales. Si tú me das buena información, yo pido la exención de tu pena, que no haya pena. Si tú me das información a media caña, te pediré reducción de la pena, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, el tipo de beneficio que va a obtener el colaborador eficaz es proporcional a la información que éste dé y que tiene que ser corroborada. ¿Estamos bien? Entonces, tienen que entender que este es un colaborador eficaz. Es un delincuente que negocia con el fiscal, ya, porque obviamente el fiscal es el titular del proceso especial de colaboración eficaz, aunque eso no quiera decir que la policía no tenga injerencia en la etapa de calificación y en la etapa de corroboración. El colaborador eficaz es una persona que negocia, un delincuente que negocia con el fiscal para obtener beneficios premiales. Este colaborador puede estar preso, sentenciado, condenado, puede estar en prisión preventiva, puede estar libre, puede estar procesado o puede estar cero, sin ni siquiera con una investigación en contra. De cualquier modo puede ser colaborador eficaz. Lo único que importa es que este postulante colaborador eficaz brinde información de naturaleza que se pueda corroborar. Si se corrobora su información, ese postulante a colaborador eficaz va a arribar a buen puerto su caso. Y el juez va a emitir una sentencia de colaboración eficaz y le va a permitir obtener el beneficio premial que obviamente pactó con el fiscal. Puede ser reducción de la pena o exención de la pena, entre otros. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esa es la importancia. Conceptualmente, lo que se refiere a postulante colaborador eficaz. Ahora, nos vamos a la norma, ¿no? ¿Qué nos dice el Decreto Supremo 007-2017 que reglamenta el Decreto Legislativo 1301 que dota de eficacia el proceso especial de colaboración eficaz? Nos dice que la colaboración eficaz en principio es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, lo que les comentaba, ¿no? Que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia. Ese es el proceso especial. Y el colaborador es una persona sometida o no a una investigación, que ha sido condenada o haya estado libre. No importa su estado. Muy bien. Que procura obtener beneficios premiales. Y aquí hay una gran situación. Nótese lo que dice acá, el concepto de colaborador eficaz. Es una persona que se ha disociado de la actividad criminal. Por eso, señores, es que un postulante colaborador eficaz, cuando el fiscal admite aceptarlo lo admite como colaborador eficaz, emite un acta de compromiso de no delinquir, de no volver a delinquir. Si no, su proceso se cae, porque está incumpliendo los requisitos para el proceso para lo cual él se ha sometido. Por eso que un postulante colaborador eficaz, una vez que ya es aceptado como postulante colaborador eficaz y va a brindar información a la justicia, al fiscal o al policía, ya no puede delinquir porque hay un acta, porque se entiende de que él se ha disociado de su actividad criminal y quiere colaborar.
Por eso es que ahí se levanta un acta de compromiso de no volver a delinquir, ¿no? Esa acta tiene que hacerse. Eso lo hace el fiscal, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que la policía participa en el proceso especial de colaboración eficaz? Muy bien. Para empezar, este proceso especial de colaboración eficaz puede iniciar, esto es un esquema que se encuentra en mi obra Tratado de Investigación Criminal. Este proceso de colaboración eficaz, este es un esquema resumen de todo lo que es el reglamento del 007-2017 del sector justicia. El proceso puede empezar de tres formas. Un postulante colaborador eficaz puede llegar a disposición de la justicia, puede llegar a brindar información de tres formas. La primera, por propia solicitud del postulante colaborador eficaz. Uno. O sea que el mismo postulante pide ser sometido. Presentará un escrito por intermedio de su abogado, escrito de acogimiento a proceso especial de colaboración eficaz. Bacán, lo puede hacer, buscando beneficios premiales. Que yo, Gerardo Chajaya Luyo, ¿no? Representado por abogado, tal, solicito acogerme al proceso especial de colaboración eficaz, señalando tener información reveladora con relación a los coautores del hecho, tal, donde he participado, admitiendo los cargos y bla, bla, bla. Entonces, todo eso debe contener este escrito, donde el mismo postulante colaborador eficaz pide acogerse por propia solicitud del postulante, y ahí inicia el proceso especial de colaboración eficaz. Bacán. Luego de eso, tenemos otra forma por proposición o promoción del fiscal. Es decir, el postulante colaborador eficaz no se presentó ante la fiscalía, no fue su solicitud, sino que el fiscal le propuso esa situación de someterse como postulante colaborador eficaz, y él mismo promocionó él mismo captó, por captación fiscal, vamos a llamarlo, pero en palabras del reglamento dice por proposición o promoción fiscal. Bacán. Y una tercera forma, que es la que me interesa conocer el día de hoy, es iniciar el proceso de colaboración eficaz por captación policial, que el mismo reglamento, Decreto Supremo 007-2017, Sector Justicia, lo admite. Claro. Usted lea el Decreto Supremo 007-2017, admite que en el artículo 6 que el policía puede captar personas que considere susceptible de brindar información en su condición de postulante colaborador eficaz. Y a raíz de esta disposición que dio el Decreto Supremo 007-2017, el Comando Institucional emitió la Directiva 2-2020 de la Comandancia General Policía Nacional, donde establece que el PNP puede atraer o reclutar postulantes a colaboradores eficaces, y te otorgó un procedimiento. Y el procedimiento es el siguiente, ese es otro esquema que se encuentra en mi obra. La etapa de calificación, donde se encuentra pues inmersa el proceso, la fase de la captación del postulante, puede ser, como les mencionaba, actos de promoción o captación, puede ser por propia solicitud del postulante colaborador eficaz, puede ser por proposición fiscal o puede ser por captación policial. Y esto es lo que me interesa que aprendan. Porque ¿cómo materializas la captación policial de un postulante colaborador eficaz, este proceso tan complejo, para que el fiscal, a raíz de lo que el policía hizo, pueda disponer el inicio del proceso especial de colaboración eficaz? Obviamente, lo primero que tienes que hacer para dejar constancia de que has captado una fuente que puede ser postulante colaborador eficaz, tienes que formular un acta de entrevista al postulante a colaborador eficaz. Lógico. Acta de entrevista potencial postulante a colaborador eficaz. ¿Qué vas a dejar constancia en esta acta de entrevista? Que esta persona acepta los cargos, que tiene información reveladora que desea proporcionar, que persigue beneficios premiales y que sobre todo admite su participación, y que su acogimiento al proceso es voluntario. Eso es lo importante. Esos 4 datos tiene que consignar el acta de entrevista al postulante colaborador eficaz. Y que tiene información primigenia, pertinente para el esclarecimiento de los hechos investigados, ¿no? De esta acta de entrevista al postulante colaborador eficaz, que lo puede hacer cualquier persona, inclusive de un patrullero, eso dice la directiva, se formula un informe de contacto inicial o captación de postulante colaborador eficaz. ¿Qué contendrá este informe? Va a analizar, obviamente, lo que dice el acta de entrevista al postulante colaborador eficaz. Eso es lo que va a contener el informe. Y una vez que tienes ese informe, en base a la directiva número 2-2020 de la Comandancia General, que es lo que te dice que hagas estos 2 documentos, ese informe se va a comunicar al fiscal. Y el fiscal va a iniciar con la segunda actividad dentro de la etapa de calificación del proceso de colaboración eficaz, que va a evaluar la información de tu informe. Y esa evaluación es de 2 maneras. Va a evaluar
lo que él va a evaluar al postulante a colaboradores eficaces en sí y va a evaluar a la información proporcionada por este postulante. O sea, son dos formas de evaluación que tiene el fiscal. Evalúa a la persona y evalúa la información. Evalúa a la persona en el sentido de que si ésta realmente acepta los cargos o si ésta realmente manifiesta su voluntad de someterse al proceso especial de colaboración eficaz. Porque si no es así, no hay proceso. Porque acuérdense que el proceso especial de colaboración eficaz exige que el postulante admita los cargos. Y luego, cuando evalúe la información proporcionada por el postulante colaborador eficaz, obviamente va a evaluar si es que esta información es susceptible de corroboración o si se encuentra inmersa en los delitos para los cuales es procedente el proceso especial de colaboración eficaz, que se encuentran regulados en el artículo 474, inciso 2 del Código Procesal Penal. Porque no vas a utilizar proceso especial de colaboración eficaz para violencia familiar. Ahí no procede. Usualmente es para corrupción de funcionarios, trata y delitos vinculados al crimen organizado, y todos esos delitos en los cuales procede se encuentran regulados en el artículo 474, inciso 2 del Código Procesal Penal. Muy bien. Ahora, luego de que el fiscal pase ese filtro de evaluación, que obviamente nace del informe policial, porque sin captación del fiscal, del policía, del postulante de colaboración eficaz, no hay proceso especial de colaboración eficaz. Por eso quiero que insertar ese chip de que el policía es fundamental cuando actúa por propia iniciativa en el proceso de investigación preparatoria. Es fundamental para muchas cosas, ¿muy bien? Entonces, cuando el fiscal realice esa evaluación en base a lo que el policía hizo inicialmente, recién va a poder realizar sus actos formales de nombramiento y asignación de clave. Ya dirá, sí, pues se ha evaluado la información, se ha evaluado al postulante, disposición fiscal que nombra formalmente a esa persona como postulante colaborador eficaz y le asigna la clave. En esa disposición asigna la clave, lo nombra formalmente y dispone la recepción de su manifestación como postulante colaborador eficaz. Y obviamente esa manifestación lo va a pedir con participación del policía, pues porque ¿quién maneja la fuente? ¿El fiscal o el policía? En este caso, el policía, ¿no? Obviamente, pues. Claro, hay señores fiscales que en casos de lavado de activos, que son especializados en casos de corrupción de funcionarios, donde son delitos especiales, pues no son delitos violentos, ¿no? No se requiere mucho manejo de informantes y confidentes en el campo violento o delictivo. Ahí sí, pues obviamente, pues son autosuficientes y todo lo realizan solo, pues no, porque son delitos de carpeta, pues no, de cuello y corbata, ¿no? Pero cuando estás investigando una organización criminal dedicada a la extorsión, a la organización criminal propiamente dicha, al sicariato, al trata de personas vinculadas a los gallegos, a los hijos de Dios, obviamente no es lo puede hacer, hay señores fiscales que manejan informantes, pero no es la regla, pues. Esa es naturaleza, el manejo de informantes y confidentes para la obtención de números telefónicos, para intervenir, para la captación de informantes que posteriormente van a ser postulantes de colaboradores eficaces, es naturaleza propia del manejo de informantes y confidentes, que es un arte policial, no tanto fiscal. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, ahí sí, pues obviamente el fiscal va a requerir de la expertise del policía para llevar a cabo sus casos, ¿no? Entonces, en esos casos sí, no puede ser tan autosuficiente, porque sí va a requerir la participación de la policía y su expertise para sacar adelante un caso. Si no, solo lo puede hacer, nadie dice que no, pero quizás se le complique un poco más porque no es su naturaleza profesional el manejo de informantes y confidentes. Lo puede ser, sí, excepcionalmente, pero no es la regla. La regla es que el policía maneje informantes y confidentes porque para eso ha sido formado. Como les mencionaba, esta es la directiva número 2/2020 de la Comandancia General, ¿no? Normas y procedimientos para la aplicación del proceso especial por colaboración eficaz. Esto te dice, realiza 2 documentos, acta de entrevista al postulante colaborador eficaz y recepción de información e informe de contacto inicial o captación del postulante colaborador eficaz, lo que ya plasmé pues en el esquema que les acabo de proporcionar, que obviamente se encuentra también en la obra Tratado de Investigación Criminal, tomo 1. Ahora, ya, excelente, Gerardo, ya me dice toda la norma, bacán, está bonito tu esquema, ya, pero ya, pues la realidad está acá. ¿Cómo operativizas este pedido, este impulso policial para aperturar o para dar inicio, para que el fiscal dé inicio al proceso especial de colaboración eficaz, que va a ser muy, muy, muy productivo, porque a raíz de eso se van a poder sacar allanamientos, detenciones preliminares, etc. ¿Cuál es? Primero, el acta de entrevista del postulante colaborador eficaz y recepción de información. Acá tenemos un formato, un modelo de acta que obviamente yo he podido construir y que se encuentra, es descargable con QR, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, señores, se consigna obviamente pues las bases y finalidad de la presente diligencia, que es
la directiva, el reglamento que les he mencionado, la actuación por propia iniciativa que está en el artículo 68 para la captación o la obtención de fuentes de información. Y luego, en la parte del cuerpo del documento, obviamente vas a tener que consignar todo lo que el postulante colaborador eficaz te puede otorgar. Y obviamente, datos precisos respecto de la asunción voluntaria de los delitos que ha cometido uno y de su manifiesta voluntad de someterse al proceso. Esos dos puntos son fundamentales para que el fiscal pueda evaluar bien tu acta de entrevista de postulante colaborador eficaz y pueda posteriormente disponer lo conveniente. Obviamente vas a tener también que consignar otros datos para arribar a la identificación y ubicación y captura de los integrantes, como es los nombres y apellidos de los presuntos autores, las redes sociales, números telefónicos, etc. Y este es el informe policial que gestiona, pues obviamente, que permite obtener, o mejor dicho, que va a exponer ante el fiscal la necesidad de que él disponga el inicio del proceso especial de colaboración eficaz que fue, digamos, de esa fuente humana, de ese postulante colaborador que fue captado por la policía. Este es el uso no convencional del informe policial. Olvídense de que el informe solamente sirve para el resultado de las diligencias luego de un detenido o de una denuncia. No, 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 no. Ese es un error. Será desde la perspectiva pasiva de la investigación, pero ya ahora desde la perspectiva activa, el policía tiene mucha injerencia en muchos actos de investigación. Y eso es lo que tenemos que empezar a difundir. Muy bien. Dicho esto, siendo exactamente las 19:30, hemos culminado con la segunda sesión que básicamente ha narrado cuál es la estructura metodológica para formular informes policiales solicitando al fiscal que gestione ante el juez la autorización judicial que autorice intervención de las comunicaciones y a su vez también que autorice, o mejor dicho, para que impulse o dé inicio al proceso especial de colaboración eficaz en base a la captación y a la propia iniciativa del policía para la ubicación de fuentes de información. Señorita moderadora, quedo a su disposición para las preguntas en caso existan. Doctor, buenas, ¿se escucha? Sí, claro, lo escucho, adelante. A ver, bueno, hemos escuchado atentamente su ponencia. En este caso, en este momento, yo voy a ser el que va a moderar, dado que mi colega no está, tiene un tema muy urgente. A ver, si hubiera alguna pregunta, por favor, para el ponente, con gusto se la transmiten, o en su defecto también pueden escribir por el chat, por favor, las preguntas pertinentes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, al parecer ha quedado todo claro. Me da gusto, en realidad, porque es importante tener en cuenta que el policía tiene muchas competencias que de repente no se difunden por, por muchos motivos, ¿ya? De repente falta, no sé, de tiempo, en algunos casos de repente un poco de desconocimiento, pero como ustedes observan, hay base legal para la actuación policial por propia iniciativa. Por eso que yo soy un convencido de que el policía sí tiene la potestad de investigación, no la ha perdido nunca, solo que tiene que saber utilizar el Código Procesal Penal para poder encontrar cuáles son aquellos sustentos normativos que le permiten actuar primero por propia iniciativa para el conocimiento del hecho, uno, y segundo, por propia iniciativa para la obtención de fuentes de información por propia iniciativa. Esos dos son los puntos claves para que el policía obviamente pueda desplegar una actividad activa de investigación criminal. Muy bien. Obviamente, adicionalmente a ello, conociendo también cuáles son los protocolos que le permiten solicitar intervención de las comunicaciones, allanamientos, detenciones preliminares, porque eso es parte también de esta metodología activa de investigación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, adelante, lo escucho. Doctor, una consulta. Respecto a la captación de información, ¿hay un parámetro respecto a las edades? De repente, un menor, 14, 15 años, que tiene información, quiere proporcionar, ¿esa información es válida?
De Ya, repente él siempre, está viviendo dentro de un entorno de organización criminal. claro, captar información de un informante que sea menor de edad. Sí, sí, a esa pregunta. Ya, no hay restricción, no hay restricción. Más allá todavía porque el informante es una persona anónima, que nunca lo vas a formalizar. Al menos estratégicamente es lo que se hace, ¿no? Se puede utilizar en la parte, te digo la realidad práctica, obviamente un informante lo puedes utilizar porque es anónimo, nunca van a saber su identidad. No pueden exigírtela tampoco, porque el artículo 163, inciso 3 del Código Procesal Penal establece de que el policía no está obligado a revelar la identidad de sus informantes. Entonces, bajo esa premisa práctica, no habría tanto problema. Pero ya obviamente cuando tú quieres diligenciar como testigo a ese menor de edad, obviamente tiene que estar por norma supletoria, tiene que estar pues autorizado por los padres y es todo un tema que sí se tiene que observar, ¿no? Básicamente por ahí. Pero si lo quieres utilizar como informante anónimo para justificar sospecha inicial simple, tanto como para la apertura de diligencias preliminares, como para la intervención de números telefónicos, ahí no hay ningún inconveniente, porque ese informante siempre va a ser anónimo. No hay ningún inconveniente. Y si en algún momento te quieren levantar, te exigen que digas quién es ese informante, te justificas en el artículo 163, inciso 3, que no tienes por qué revelar la identidad de tus informantes, ¿no? Y aparte que es lógico también, porque un informante está vinculado al mundo delictivo. Nunca va a querer ir a la fiscalía. Siempre va a querer conversar con el policía y punto. Bajo esa premisa podrías salvar esa duda. ¿Muy bien? ¿Alguien tiene Si alguna hubiera otra? alguna otra pregunta, por favor. Doctor, Más doctor, gracias. buenas noches. ¿Cómo está? Buenos días. Sí. Buenas noches, Caliente. Doctor, en base a la pregunta del compañero que hizo, entonces, no hay restricción al momento de que se obtiene la información de un menor de edad, ¿no? Ya. Siempre y cuando sea Eh, informante anónimo. ya. Ese término, ¿yo lo puedo considerar en un documento de investigación o podría poner ciudadano colaborador? Porque Ya, no puedo mira. considerarlo como fuente humana porque creo que en un documento de investigación me van a cuestionar eso. O sea, ¿cuál sería el término, de acuerdo a su experiencia, que yo tendría que considerar la obtención de información de una fuente humana? ¿Cuál sería el término para considerarlo un documento de investigación? ¿O tendría No que hay, considerarlo fuente humana? no hay ningún problema si pones informante o confidente. Al contrario, es lo correcto. Porque el recurso de nulidad 3020-2015 de Junín ya ha regulado taxativamente la existencia de informantes y confidentes como fuentes de información que proporcionan datos propios de la criminalidad al policía. Entonces, bajo esa premisa, si la misma Corte Suprema admite la existencia de informantes y su uso, entonces en el proceso de investigación, obviamente el policía puede consignar acta de entrevista de informante o confidente y no hay ningún problema. El tema del ciudadano colaborador, porque sí, pues hay una distinción entre informante, confidente y ciudadano colaborador. El ciudadano colaborador, este término de ciudadano colaborador nace a raíz del decreto legislativo 1180, si no me equivoco, que es el que regula el proceso a seguir o el trámite para el cobro de recompensas. Pero ese es un término que, bueno, yo recomiendo no utilizar porque ese ciudadano colaborador bien puede ser un informante o a la vez un confidente. O sea, es un término que se incorporó a raíz de este decreto legislativo que regula, no recuerdo si es el 1180, pero es 11 y algo más, 11 y 8 y algo más, que Yo, yo regula. me baso, yo me baso, doctor, a una información proporcionada donde no hay acta de entrevista. O sea, yo me baso a ese contexto. Una información proporcionada, obtenida, ¿no? Obtenida en donde la fuente, o sea, se limita a hacer un acta de entrevista, no hay acta de entrevista, ¿no? Yo oriento y consigo la información, digamos, ¿no? En este aspecto, lo tengo en nota de gente, ¿no? Pero yo quiero introducirlo a un documento de investigación. Ya, no, ya, claro, o sea, a ver, usted me indica que tiene una nota de agente y esa información usted lo quiere incorporar a la investigación. Primero quiero identificar bien su pregunta. Me parece que Así es, doctor, o no, así o es. no lo he entendido o no lo ha planteado bien, uno de los dos. No, está, así es. Es diferente. Ya la cuestión ya no es, claro, la pregunta ha estado mal direccionada, ya la entendí. Entonces, usted me indica cómo es que, la pregunta puntual es cómo incorporo información de una nota de agente en el proceso de investigación criminal. ¿Así es? Así es, doctor. Ya, es diferente, pues ya.
Básicamente, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la manera de incorporar información de inteligencia en el proceso de investigación? Primero, tenemos que saber que un documento de inteligencia, nota de agente, nota de información, propiamente es un documento de inteligencia, por lo cual tiene categoría de secreto. Entonces, como es secreto, este documento no puede ir anexo a un informe policial, no puede. Entonces, ¿qué es la solución que se está dando legalmente hoy día en la práctica? Es constituir al instructor policial como testigo de referencia, recibir la información del agente de inteligencia, plasmarla en un acta de recepción de información de fuente de inteligencia y constituirte como testigo de referencia si es que el fiscal en algún momento quiere interrogar a la persona que obtuvo que realmente suscribió esa nota de agente como documento primigenio. Pero tienes que consignar en el acta de recepción de información de fuente de inteligencia, tienes que consignar que la información la has recibido de un órgano de inteligencia, que obviamente lo estás suscribiendo tú porque tú eres investigador y que no consignas quién es el código, cuál es el código alfanumérico de la gente. ¿Por qué? Porque es secreto, pues. Su identidad es secreta y el documento también es secreto. Entonces, de esa forma es como se está incorporando la información de inteligencia en el marco del proceso de investigación criminal. Puntualmente, el instructor policial recibe la información y se constituye como testigo de referencia. Entonces, bajo esa premisa tendríamos que analizar realmente cuáles son los criterios de valoración para el testigo de referencia, ¿no? Para la información del testigo de referencia. Y ahí tenemos que remontarnos al artículo 158 del Código Procesal Penal, que establece de que para los testigos de referencia, colaboradores u otras situaciones análogas, solo se puede utilizar la información siempre y cuando se corrobore. Y obviamente muchas veces esta información que recibe el instructor de un agente de inteligencia, con el solo contenido de la nota ya está corroborado, porque hay imágenes, hay dichos, me dejo entender, ¿o no? Entonces, básicamente en el extremo que he comprendido su pregunta, esa es la forma de incorporar información proveniente de inteligencia en el marco del proceso de investigación criminal. Espero haber entendido bien la pregunta, porque eso es lo que yo lo he podido identificar para poder haber absuelto la consulta. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bien, licenciado, tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, una cabecilla de organización criminal puede solicitar o postular a colaborador eficaz o el Sí. segundo de la organización criminal. No. Sí, por supuesto. En principio, la primera normativa que mencionaba, o mejor dicho, que describía el tema de la colaboración eficaz, prohibía que un cabecilla se someta al proceso especial de colaboración eficaz. Lo prohibía. Pero posteriormente, con las normativas por ejemplo, el Decreto Supremo 007-2017 del sector justicia, ya se permite que un cabecilla de la organización criminal se pueda someter al proceso, siempre y cuando pueda él tenga, o sea, ¿cuál es el requisito para que un cabecilla, entre comillas, se someta al proceso especial de colaboración eficaz? El requisito es decir, sí puede, siempre y cuando él te revele la participación, o delate es la palabra clave, la participación de una persona que está por encima de él en la estructura criminal. Ese es el requisito. Muy bien. Bien, parece que con ello terminamos y ha quedado todo claro. ¿Hay una consulta más? Doctor Erling, ¿ninguna consulta más? Sí, acabo de escuchar que mencionó que en cabecilla sí podría ser colaborador eficaz, ¿no? O sea, pero ¿cuál sería entonces la lógica, doctor? Es que se supone que un colaborador eficaz, con la información que traslada, en cierto punto, ejemplo, una organización criminal dedicada a la extorsión y a la usurpación, intenta, cuando menos, desarticular el aparato punitivo, ¿no? Si la estructura más alta se acoge a colaboración eficaz, eh, o sea, si lo analizamos de manera lógica, al menos no tendría sentido, creo yo, ¿no? Sí, pues la lógica es de que tu cabecilla, la única forma que tú puedes someter al proceso especial de colaboración eficaz es delatando la existencia de uno más por encima de ti. Esa es la lógica, ¿no? O sea, es como una lógica de compensación, ¿no? O sea, no se debía, no se debe, pero bueno, ahora, como han habido bastantes casos donde el que era cabecilla, al final, el que era cabecilla, el que era
líder, el que parecía ser líder de la organización criminal, finalmente no era el líder, era un cabecilla, porque hay diferencia entre líder, cabecilla y jefe, e integrante, o persona vinculada, o que actúa por encargo. Son varias categorías que se encuentran al interior de una estructura criminal. Entonces, habían quienes parecían que eran los líderes, que son los órganos de gestión de la estructura criminal, los máximos, pero resultaba que no eran los líderes, eran simplemente cabecillas. Eran segundos, mal conocidos como lugartenientes, ¿no? No es lugarteniente, es cabecilla. Es el número 2 de una organización, el 1 es el líder. Entonces, bajo esa premisa, es que nace esta lógica de que a un proceso especial de colaboración eficaz también puede ser sometido un cabecilla, siempre y cuando lance a uno que esté por encima de él. Esa es la lógica, ¿no? Claro, en esa lógica sí tendría sentido, ¿no? Porque Así es. el líder no podría en ese sentido. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias por las preguntas. En realidad a mí digamos, me ayuda a poder desenvolver también las ideas y bajo esta premisa, pues, les agradezco bastante, ¿no? A ver, Daniel Valdivia, además de lógica, los hechos ha determinado que al acogerse el cabecilla del organigrama ha permitido conocer más a la organización criminal. Por eso sí lo establece. Exacto. Muy bien, exacto, totalmente. Muy bien. Muchas gracias. Es la sesión 2. Agradezco bastante al Centro de Formación Continua y básicamente muy agradecido por la convocatoria y por su atenta participación y por sus preguntas hoy. Muchas gracias. Muchas Quedo a su gracias disposición. a usted, licenciado. Lo esperamos la próxima sesión. Recordarles que el material académico está en su aula virtual. Gracias nuevamente. Lo esperamos la próxima sesión con el último tema ya, los 2 informes policiales que faltan. Bien, muchas gracias a todos los participantes por participar de esta sesión. Como repito, los esperamos la próxima. Vamos a hablar sobre el informe policial de medidas limitativas de derechos y también sobre el informe policial, ese es el que falta, de medidas limitativas de derechos, sí. Bien, los esperamos, agradecemos su participación. Recuerden que si aún desean matricularse en nuestro curso, pueden escribirnos al número 963-971-349, lo acabamos de dejar en el chat, para que nos escriban y puedan acceder a un descuento promocional. Muchas gracias nuevamente a todos, los esperamos el siguiente martes, 5 de marzo a las 6 de la tarde. Buenas noches con todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.